Muy buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la tutoría de prácticas de auditoría. Anteriormente estábamos viendo todos los conceptos generales, un poquito de las cuestiones del proceso y por qué es importante las cuestiones de auditoría también como su personal. Vimos más que nada las responsabilidades del el auditor en jefe, etcétera, etcétera. Vamos a seguir hablando sobre los mismos temas. Obviamente vamos a ver el proceso también de auditoría. También estuvimos platicando un poquito de la cuestión a quién le interesa más que nada esta cuestión de auditoría, cómo debe ser el proceso y también cómo deben de ser las cuestiones que se deben de manejar con la empresa. Entonces, todo esto obviamente pues es importante porque es información muy importante que va a deslindar de la actividad que nosotros estamos realizando dentro de una organización. Como vimos, como platicamos la sesión anterior, pues comentábamos que puede ser directamente un grupo de auditores internos perteneciente a la empresa o se puede contratar algún tipo de auditor de personal externo, obviamente de la empresa, que determinen ciertas situaciones con objetividad la información necesaria, obviamente para la clara toma de decisiones, porque en teoría se supone que por eso se está haciendo ese tipo de auditoría para saber si se están haciendo bien las cosas o si en determinado momento hay anormalidades en la cuestión de departamentos, de ciertos departamentos, en cuestión de actividades financieras, etcétera, etcétera. Entonces se puede aplicar a toda la empresa o directamente a algún departamento. Les voy a compartir pantalla para seguir hablando un poquito más en relación a este tema. Como quiera, la información ya la tienen cargada directamente en el Classroom. Cualquier duda, pues obviamente estamos en contacto por su Classroom o me pueden mandar un mail directamente por correo de la institución. Obviamente, pues ya vimos la responsabilidad del auditado, vimos la responsabilidad del auditor líder también, las normas de comportamiento, vimos todas las cuestiones que deben ser amables, buen trato, pues no hacer caso a sugerencias. Hay que actuar, al momento de estar auditando, hay que actuar con mucha responsabilidad, mucho celo en el trabajo que se está realizando. Obviamente no nos podemos dejar manipular ni guiar en esta cuestión por comentarios u otro tipo de índole. Nos tenemos que hacer muy objetivos en la información que nosotros estamos recopilando del trabajo que estemos haciendo. Ok, entonces vimos muchas de estas cuestiones, ahí lo pueden ver. Vimos las normas de comportamiento, les repetía, les platicaba, platicábamos que debemos de apagar también los celulares. Entonces vimos la forma de calificar las no conformidades y nos hacíamos varias preguntas en relación a ese aspecto. Nos dice que qué fallaría si esa no conformidad no se corrige. Pues obviamente el trabajo no se va a hacer adecuadamente, eficientemente, entonces debemos de checar todas las no conformidades, checar cómo se está trabajando. Acuérdense que tenemos un grupo de trabajo cuando somos auditores en jefe, obviamente tenemos un grupo a cargo de nosotros y en cuestión también hay personas relacionadas con la empresa, que la empresa obviamente para familiarizarnos cuando son auditores externos, familiarizarse con las cuestiones, los sistemas y procedimientos de la empresa y no se pierda tiempo obviamente en alguna capacitación pertinente para que se acoplen directamente al giro primordial de la empresa. Así que probabilidad hay de que esto no sea deseado, que las cuestiones no deseadas sigan sucediendo. Pues obviamente una vez que ya se auditaron y se detectaron ciertas anomalías, pues realmente no deben de estar siguiendo. Entonces, acuérdense que se trata de remediar y obviamente los auditores pues dan
dan actividades y dan alternativas, y en determinado momento también, como son personas capacitadas en el área que se está auditando, obviamente dependiendo del área auditada es el auditor también, son las personas, como platicábamos, con experiencia, que deben estar auditando las áreas a los que son expertos. Entonces, si ellos obviamente están detectando anomalías en ciertos procesos, pues obviamente son procesos pues no deseados. Entonces, ¿qué probabilidad de que no siga sucediendo? Pues debe haber probabilidad. Si ellos están dando alternativas, pues debe haber probabilidad nula de que siga sucediendo. ¿Por qué? Dice, porque pues obviamente se deben de estar corrigiendo. Y es importante que se supervise que se deben de estar corrigiendo. Entonces, no se debe dar oportunidad a que sigan sucediendo, a que lo no deseado siga sucediendo. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, de nada serviría auditar. Entonces, si van a estar sucediendo las cosas, entonces, ¿de qué costea o qué redituabilidad tiene el que se auditen ciertas circunstancias? Dice, si es algo puntual y que no afecta la calidad del producto o servicio, se puede hacer una recomendación, una observación y no una no conformidad. Entonces, fíjense bien en este aspecto. Dice, algo que no afecte, si se está haciendo, no sé, una cuestión a lo mejor, si se está variando en un procedimiento, en una forma de hacer las cosas, si no está afectando la calidad del producto, pues simplemente se debe hacer una observación. ¿Sabes qué? No hay que seguir haciendo las cosas así. Hay que estipularlas o seguirlas haciendo como marca el procedimiento o como realmente marca la capacitación o marca el sistema. Si no está afectando en determinado momento, pero si está afectando, pues obviamente hay que hacer una nota, hay que poner de no conformidad, que si no se está conforme la empresa, no está conforme el auditor, cómo se están realizando las cosas, porque está afectando directamente a la calidad del producto, está afectando directamente las finanzas de la empresa o está afectando el trato al cliente, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender en este sentido qué tanto va a afectar a nuestro producto o a nuestro servicio en determinado momento, si se hace una observación o si se pone una no conformidad respecto a las actividades que se están realizando y el cómo se están realizando también. Obviamente se tiene que hacer, como lo vimos, se tiene que tomar nota y obviamente se tiene que rendir un importe, y esta cuestión se debe de redactar, debe haber una redacción de no conformidades. ¿Cómo se redacta esta cuestión del documento de no conformidades? Nos dice qué incumple, contra qué, o sea, el requisito formal, contra qué está incumpliendo esa no conformidad y cuál es la evidencia que lo soporta. Entonces, están haciendo mal las cosas, es una no conformidad. Obviamente, ¿qué es lo que se está haciendo mal? ¿Qué es lo que no está en la cuestión de incumplimiento? A lo mejor se están saltando pasos en algún procedimiento. eh, ¿Y cuál es la evidencia? Pues obviamente a lo mejor si no se están, muchas veces en las maquilas hay productos obviamente pues seriados, y a lo mejor alguna una tableta, pongamos como ejemplo, ¿no? un tipo de tableta, un tipo de sistema para celular o para televisión, pues a lo mejor cuando se producen en serie, existen personas que van supervisando en la línea de producción, que estén soldadas, que esté limpia, que no salgan con algún tipo de rebaba, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor hay personas que están pasando por alto esa situación. Entonces, se debe de manejar una no conformidad que están incumpliendo, pues obviamente no están supervisando bien la cuestión, obviamente, de que es primordial como actividad primordial. Obviamente, ¿cuál sería la evidencia? Pues las tabletas en mal estado, que obviamente a lo mejor el cliente nos ha regresado, porque pues obviamente no las va a utilizar así. Obviamente las tabletas donde se está demostrando que existe alguna anomalía en la cuestión a lo mejor de rebaba al momento de la soldadura, etcétera, etcétera. Muchas situaciones, dependiendo de la actividad, obviamente, que tenga que como giro primordial de empresa. Entonces, se tiene que tener evidencia también de lo mismo, de la no conformidad.
también en la redacción tiene que ir la frase con sujeto, verbo y complementos, o sea, la frase, obviamente qué es lo que se está haciendo mal, quién lo está haciendo mal, en este caso a lo mejor no ser tan punzantes o puntuales en nombres, pero sí en el puesto. Entonces, por obvias razones ya sabemos quién ocupa ese puesto. Pero pues obviamente a lo mejor hay muchas líneas de producción y en tal línea de producción, pues obviamente se están realizando las cosas mal. Entonces hay que ser muy punzantes en esa cuestión. El verbo, pues es la actividad, a lo mejor el supervisar o el limpiar, eso es lo que estás haciendo mal. Y los complementos, obviamente el supervisar y el limpiar la tabletilla, o el supervisar y limpiar las bombillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy puntuales en la redacción de no conformidades, muy específicos en este aspecto. Otra de las cuestiones que se ven directamente en la redacción es el hacerlo en 2 párrafos. Nos dice en el primero colocar la evidencia y en el segundo el incumplimiento. Obviamente ponemos la evidencia, ok, la evidencia es por ejemplo, la devolución de un embarque o de cierta producción que no cumplía con las normas de calidad especificadas hacia el cliente, etcétera, etcétera. La evidencia, ponen obviamente, pues pueden poner la cuestión, los documentos necesarios para corroborar esa evidencia, y en segundo, pues obviamente el incumplimiento, tal como lo dice cada una de las normas establecidas. Que si ponemos la evidencia y lo que se está incumpliendo, o sea, la evidencia pues es que está en mal estado, el incumplimiento pues obviamente al cliente se le dijo que se iba a otorgar un 90% de calidad en el servicio y realmente no se está cumpliendo con eso, o realmente pues no sé, las tabletillas están sucias o determinado producto no está cumpliendo con las necesidades especificadas obviamente en el contrato, y estamos en determinado momento, si estamos haciendo una certificación, pues lo que se está incumpliendo en dicha norma para lograr esa certificación. Obviamente todo eso tiene que ir, como lo vimos, con evidencia. También nos dice qué es lo que va en la redacción o cómo se redacta. Nos dice que debemos de poner el qué, el quién, el dónde, el cómo y el cuándo. Las dos Q, la D y la doble C, que eso significa qué, quién, dónde, cómo y cuándo. Dice, se trata de decir qué ha fallado, quién lo ha hecho, dónde se ha detectado, cómo ha sido el incumplimiento y cuándo. Definirlo en el tiempo o duración. Durante cierta producción, obviamente durante cierta producción, durante ciertas horas, es que se causó el incumplimiento a la relación en cuanto a calidad del producto por mala supervisión, etcétera, etcétera. ¿Quién? El puesto tal, obviamente cuándo, la fecha tal, etcétera, etcétera. Entonces, es un poquito más de especificar dónde se ha detectado la anomalía. O sea, ya simplemente con decir qué, pues qué anomalía, quién, pues obviamente podemos poner puesto, dónde, en tal línea de producción, cómo, qué es lo que infringió, cuándo, pues obviamente la fecha, las horas estimadas de cuál línea, etcétera, etcétera, o puesto, etcétera, etcétera. Entonces es un poquito ya especificando todas las no conformidades. Dice ponerse en el lugar de quien va a leer la no conformidad. Pues obviamente si nosotros lo hacemos muy generalmente, pues muchas veces al momento de estar rindiendo el informe, el auditor que le tocó ese departamento o que le tocó esa cuestión de no conformidad, pues sí sabe porque pues, se familiarizó, obviamente ya se empapó, ya vio, ya corroboró la evidencia, pero las personas que leen el informe, pues ellas realmente no estuvieron en el momento y en el lugar oportuno para ver eso, no les constata. Entonces, debemos de ponernos en el papel, en el lugar de la persona que va a leer el informe. O en este caso, pues también muchas veces el auditor líder pues no está en el momento y obviamente pues él es el que se va a encargar también de redactar un informe final para presentarlo a la asamblea de accionistas, a los socios o a los dueños,
y pues o bien en determinado momento las cuestiones, toda la información que les pasen en su grupo de auditores pues deben de ser muy específicas porque él es el que va a rendir obviamente la declaración o la explicación de un informe final. Entonces, si no está muy redactado esa situación, si no está bien redactado, si no está obviamente bien escrita, bien especificado las no conformidades, pues obviamente va a ser, se complica más la situación. Entonces debemos de ponernos en el lugar de quien va a leer la no conformidad para que quede bien especificada, para que quede bien definidas todas estas situaciones y bien aclaradas para su, obviamente, eh, su posible explicación también más adelante, dependiendo de todas las personas a las que hay que rendirles interpretación de toda la información que está arrojando, obviamente, esta auditoría. Ejemplos de redacción de no conformidades. Tenemos la redacción de la evidencia y obviamente la no conformidad por separado. Primero, evidencia. No se han encontrado registros de las dos últimas copias de seguridad realizadas por el técnico de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una redacción de la evidencia. En este caso, pues no se han encontrado, la anomalía es que no se han encontrado registros de las dos últimas copias de seguridad, cuando en determinado momento se tienen que estar realizando las copias de seguridad. La no conformidad dice no se cumple con el requisito X, número tal, de la norma ISO, número tal, que especifica, etcétera, 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 lo que da en relación a esa norma ISO. Entonces, normalmente esto se puede realizar obviamente para auditar que se estén haciendo las cosas bien, eh, sin, sin necesidad o muchas veces a lo mejor no necesariamente como para certificación, pero cuando estamos certificando, estamos certificados, perdón, por por las normas de calidad, por las normas ISO, obviamente hay nuevamente supervisiones de que se sigan haciendo las cosas bien. Entonces, siempre se deben de estar haciendo bien en la cuestión de esa cuestión de calidad, también en los departamentos, una vez que se estén haciendo las cuestiones, muchas veces las auditorías son para una precertificación, después que se certifica hay obviamente post-certificaciones, actualizaciones y es como la certificación primera, entonces siempre se deben de estar cumpliendo las cosas bien. Y les mencionaba, a lo mejor no necesariamente para una certificación, pero sí se están haciendo las cosas mal y la auditoría pues nos sirve para en determinado momento, obviamente, adecuar las cosas, ver específicamente dónde se está cayendo en anomalías y mejorar esas cosas para que la empresa siga por buen camino, que sea rentable, porque a lo mejor pues, ciertas cosas se están afectando directamente a los costos o a las utilidades y pues obviamente la empresa va disminuyendo su rentabilidad. Nos dice que la redacción de la evidencia y la no conformidad en forma conjunta. Dice, no se han encontrado registros de las dos últimas copias de seguridad realizadas por el técnico de sistemas incumpliendo el requisito XXX de la norma ISO tal, que se especifica XXX tal situación. Entonces, tenemos los dos ejemplos, cómo va de forma separada, es válido las dos. Primero, obviamente, redactando la evidencia, después redactando la no conformidad o mezclando ambas, redactando la parte de evidencia y la no conformidad. Ya obviamente el auditor encargado de redactar la no conformidad, pues obviamente va a anteponer pues el juicio de cómo redactarlo en determinado momento. Ya eso sí va a depender del auditor que esté haciendo su trabajo en ese momento. Pueden ser, las dos formas son válidas, pues ya dependiendo de cómo se lo pide también el líder de la auditoría, pues es como lo va a auditar en determinado momento, pues el auditor a cargo de dicho departamento, de dicho del proceso, de dicho procedimiento. Pero las dos formas son válidas y aquí tenemos ejemplo de ambas, cómo deben de ser especificadas.
Tenemos las fases de la auditoría. Obviamente, pues todo procedimiento, todo sistemita tiene sus fases. Y aquí tenemos las fases de la auditoría. Primero, obviamente tenemos la preparación de la auditoría. O sea, ya la empresa ya cuenta todas las personas indicadas, ya tiene su grupo de auditores, ya tenemos obviamente las personas que nos van a apoyar en dicha auditoría por parte de la empresa. Ya se seleccionaron las personas adecuadas, ya se prepara la auditoría, tenemos el plan de auditoría por parte obviamente de los auditores, del líder de la auditoría, se verifica obviamente qué es lo que se va a seguir en el plan, qué es lo que se está especificando, qué es las actividades que se van a realizar. Hay una reunión inicial con el auditado para obviamente hacerle partícipe de las cuestiones, qué es lo que el plan a seguir. Obviamente se tiene que hacer de conocimiento del auditado también, de toda la información, en este caso, y los procedimientos, cómo son los pasos a seguir adecuadamente. Como número 3, obviamente, ya después de la reunión, ya después de la plática con el auditado, se empieza a implementar, viene la ejecución de la auditoría, ya cuando se implementa, obviamente, el plan a seguir por parte de los auditores. Como número 4, tenemos una reunión de equipo del auditor. Ya estamos, obviamente, en la ejecución. Los auditores, como veíamos anteriormente, se tienen la oportunidad de reunirse y dependiendo, pues obviamente, de la importancia de la información y también dependiendo de cómo lo va a, en este caso, lo va indicando el auditor líder. Las reuniones, pues obviamente, van a depender del plan de auditoría, pues obviamente que se estipularon cuántas reuniones, a lo mejor una por semana, 2 por semana, o cada tercer día, etcétera, etcétera. O sea, eso va a depender del equipo del auditor. Como siguiente fase, en la fase número 5, reunión final con el auditado. Entonces, ok, cuando ya tenemos cierta información, ya se va a formalizar los reportes, obviamente el reporte final, obviamente lo que se encontró, todas las actividades, ya se está conjuntando toda la cuestión de información. Después se elabora el reporte, se le da seguimiento a las cuestiones que se indicaron en el reporte para que obviamente se vayan modificando las anomalías que se fueron destapando, se fueron identificando más que nada en dicha auditoría, y obviamente se da cierre de la auditoría. Entonces, esas son las fases que se deben de seguir, obviamente dentro de una empresa, en una auditoría. Obviamente pues va a depender también de la persona auditada y del auditor. Lo importante aquí pues es también el reporte, el seguimiento a las cuestiones de anomalía, el seguimiento de las contingencias, y obviamente cuando se detectaron esas contingencias, esas anomalías, pues se pusieron en práctica las soluciones, pues, que se estén llevando a cabo esas soluciones. Obviamente, ya que esto esté marchando como en determinado momento se tomaron las decisiones para corregir las anomalías y que todo esté marchando adecuadamente, pues se da cierre a esa auditoría. Ok, tenemos la iniciación de la auditoría, ya a grandes rasgos, que es lo que contempla la parte de la iniciación de la auditoría. Tenemos el alcance y objetivos de la auditoría, como ya lo platicamos anteriormente. Obviamente esta cuestión del alcance lo vamos a platicar directamente con el auditado. Obviamente hasta dónde pueden los auditores o el auditor líder tomar decisiones. Comentábamos anteriormente que el auditado le va a otorgar cierta jerarquía o cierto mando también obviamente al grupo de auditores de hacer
o deshacer en determinado momento ciertas actividades, en su determinado momento a lo mejor modificar puestos, deslindar personas de la empresa también. O sea, eso se ve en una junta previa también, y hasta qué objetivos puede cumplir esta auditoría. La frecuencia de la auditoría también, si normalmente se va a trabajar todos los días o cada tercer día, o no sé, 3 días por semana, etcétera, etcétera. ¿Con qué frecuencia se debe dar esta cuestión de auditoría, esta revisión? Obviamente también la cuestión de revisión preliminar de la documentación, cuánto se debe de dar, qué determinado momento, en qué tiempo, en qué forma. Obviamente pues al auditor se le tiene que dar las facilidades para corroborar, supervisar, analizar toda la documentación necesaria para recopilar la información y así poder tomar decisiones y poder detectar las anomalías y las desviaciones que se están realizando en el trabajo. Eso es en cuanto a la parte de iniciación. ¿A qué se refiere con los objetivos de la auditoría? Aquí en esta parte vimos, en la parte de iniciación, pues obviamente vimos el alcance y los objetivos, pero ¿a qué nos referimos específicamente en objetivos de la auditoría? Primero, determinar el cumplimiento de los requisitos de la norma. Tienes bien especificada la norma número tal, que es conforme lo que dicte esa norma, qué requisitos, qué objetivos nos dicta esa norma. Dice, determinar la eficacia de los procedimientos existentes en el manual de políticas de calidad de la organización. O sea, vamos a determinar con qué eficacia se están haciendo el procedimiento adecuado para cumplir, obviamente, con la actividad final, con el objetivo final deseado, pero que lo estén haciendo, obviamente, con qué tanta eficacia lo están realizando el procedimiento, si el procedimiento es válido, si el sistema es válido, si lo está haciendo con eficacia. Obviamente, de acuerdo, todas las empresas tienen manual de políticas de calidad, y obviamente si realmente se están haciendo las actividades con esa calidad que está demandando el manual de políticas. Si no, pues obviamente pues hay que corregirlas, hay que tomar, obviamente como lo vimos, no conformidades, qué es lo que se está haciendo mal para remediarlas y poner, en este caso, las adecuaciones realmente pertinentes para que realmente se estén haciendo las cosas bien, como marca el manual de calidad de cada una de las organizaciones. Entonces, eso también es uno de los, entra dentro de los objetivos de la auditoría. Dice, proporcionar al auditado una oportunidad para mejorar el departamento de sistemas. Entonces, se proporciona al auditado una oportunidad para mejorar el departamento de sistemas. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, a lo mejor los sistemas, podemos saber sistemas de información, sistemas de procedimiento, sistemas de comunicación. Entonces, a lo mejor no son, pueden estar haciendo los adecuados, pero se puede mejorar en ese aspecto. Entonces, hay que dar la oportunidad al auditado de siempre mejorar su cuestión de sistemas, en cuestión de hacer mejor los procedimientos, a mejor, hacer mejor las cosas, a lo mejor con mayor prontitud, con mayor aceleración, para pues obviamente brindar mejor, con mejor servicio y mejor calidad, pues obviamente todas las actividades que se están realizando dentro de un departamento de sistemas. Vimos también, como vemos aquí, el alcance, ya vimos la cuestión de los objetivos. ¿A qué se refiere con alcance de la auditoría? A la localización física, o sea, dónde se va a llevar a cabo la auditoría físicamente. En cuestión de actividades organizacionales también, qué tipo de actividades vamos a auditar, qué tipos de departamentos también. La disposición de la información, si vamos a tener disposición de parte de la empresa a toda la información o hay información muy, muy privilegiada, que a lo mejor no hay cierto celo en que no se descubra, a lo mejor por parte de los dueños, no sabemos. Entonces, esta cuestión es directamente con los dueños, con una asamblea de accionistas también en determinado momento,
a qué cierta información tenemos acceso y a qué información no tenemos acceso. Pues obviamente dependiendo del alcance y dependiendo qué es lo que queramos mejorar o qué es el objetivo que queramos llegar en determinado momento y por qué estamos siendo contratados o por qué se pidió una auditoría como tal. También los recursos asignados, obviamente suficientes. ¿Qué presupuesto tenemos para la cuestión de realizar la auditoría? Obviamente, qué tantos es la importancia realmente, si vamos a ocupar algún tipo de presupuesto, algún tipo de proyección, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el alcance de nuestra auditoría. ¿A qué se refiere con el plan de auditoría o qué es lo que va a competir el plan de auditoría? Primero, pues obviamente los objetivos y el alcance, lo tenemos que tener bien establecidos. Objetivos y alcance de nuestra auditoría. El documento de referencia, las áreas que serán auditadas, como les decía, ahí viene en el alcance, a lo mejor no vamos a auditar toda la empresa, sino ciertos departamentos. Entonces aquí en el plan de auditoría, ¿qué áreas van a ser auditadas? Personas que serán entrevistadas, también aquí tenemos que ser muy específicos y lo menciona y lo especifica el plan de auditoría, porque pues obviamente esto es lo que vamos a seguir, este es el procedimiento, son los pasos que vamos a seguir dentro de nuestra auditoría. La relación de los miembros del grupo de auditores, ¿qué relación hay? Obviamente los miembros de grupos de auditores pueden ser con la empresa. Acuérdense que también hay una cuestión aquí importante que hay un grupo por parte de la empresa, cuando son grupos externos a la empresa, auditores externos, pues también se forma un grupo de la empresa, obviamente que, que nos va a facilitar esa cuestión de información y esa cuestión de los departamentos, etcétera. Entonces, ¿qué relación hay de los miembros del grupo de auditores? Se pide aquí que sean cuestiones muy objetivas, pues que no haya ninguna relación en ese aspecto. Entonces, fecha y lugar de la auditoría. Hay auditorías que se dan en una sola exhibición y hay auditorías pues, que se dan un poquito más de tiempo, más de sesiones, en qué lugar se va a realizar. Se debe especificar claramente hora y duración esperada para cada actividad principal. Entonces, como ven, se especifica la hora y duración. Obviamente a lo mejor, no sé, a las 8 de la mañana, auditoría en el Departamento de Recursos Humanos, duración de 2 horas. Es como poner un ejemplo. Y de ahí a lo mejor a las 11 a auditar el área, el departamento de producción. Entonces a lo mejor puede haber una hora de desfase. Son simplemente ejemplos. Esto va a depender obviamente de los auditores y de la persona auditada, por eso hay una junta con anterioridad. La programación de reuniones para realizar con la gerencia, ahí se especifica obviamente cuántas reuniones, una reunión, 2 reuniones, dependiendo obviamente de lo que se pongan de acuerdo y lo que hayan estipulado al momento de solicitar el servicio de auditoría. Y las asignaciones del equipo auditor. O sea, dependiendo obviamente de las personas que lo integren, en determinado momento pues son las asignaciones, perdón, que, que obviamente el líder de la auditoría, el líder de auditores, pues va a especificar en determinado momento qué auditor se va a hacer responsable y de qué departamento. O sea, no todos los auditores entran a un mismo departamento, obviamente se deslinda responsabilidades respecto a cada departamento también. Entonces, ahí vienen especificadas las auditores, obviamente pues, por nombre y departamentos también que se van a auditar. Dice, ¿con qué frecuencia debe tener la auditoría? Y si obviamente vemos un cliente que es la persona auditada, tenemos el cliente, analizamos las necesidades que tenga ese cliente, normalmente estamos analizando, por ejemplo, cambios regulatorios, cambios en administración, cambios de políticas, cambios de técnica, cambios de tecnología, cambios en el sistema de calidad, resultados de auditoría anteriores. Entonces tenemos un cliente o analizamos un cliente ya sea nuevo o un cliente ya que tengamos normalmente con anterioridad, checamos las necesidades, a lo mejor hicimos una auditoría en cambios regulatorios, pues ok, eso nos va a quedar como anterioridad y podemos realizarle
algún tipo de auditoría para supervisar, checar cambio de políticas, como es la cuestión de cambios de administración, a lo mejor quiere actualizar cuestiones de procesos, pues en cuestión de tecnología también. Entonces, es muy importante saber las necesidades de nuestro cliente, a qué realmente se va a enfocar la auditoría. Entonces, por parte de los auditores, pues es muy importante, de un grupo de auditores de la misma empresa, si no contrata externos, pues obviamente la empresa va viendo realmente qué es lo que va cambiando. Las leyes, en cuestión de cambios regulatorios, pues obviamente las leyes, si hay una ley que afecte directamente a la empresa, pues debemos de tomar obviamente las acciones pertinentes para realizar ese tipo de auditoría y cambiar y adecuarnos a los cambios regulatorios también, en cuestiones de técnicas, tecnologías, como lo vemos aquí, o simplemente pues ya hicimos auditorías anteriores y ver nuevamente que los cambios que solicitamos se estén llevando a cabo, que no entren en controversia nuevamente, que los cambios que se implementaron realmente estén rindiendo frutos, se estén haciendo las cosas bien y no se caiga obviamente en la misma reciprocidad de volver a estar haciendo las cosas mal o implementar mal ciertas actividades. Obviamente tenemos las listas de verificación, debemos de revisar la documentación que estamos auditando y si el auditor decide la elaboración de una lista de preguntas significativas sobre temas específicos. Dice, la lista debe ser utilizada únicamente como guía. Dice que, ok, vamos a revisar toda la documentación. El auditor elabora la lista de preguntas. Acuérdense que tenemos personas que vamos a auditar, que vamos a entrevistar. Entonces el auditor tiene la obligación, la responsabilidad de elaborar pues, las preguntas significativas para obtener, obviamente, la información que nosotros queramos en determinado momento obtener. No simplemente, obviamente, las preguntas deben de estar enfocadas a la información que nosotros queremos recabar, que tiene que ver con la auditoría. Ok, chicos, se nos terminó el tiempo de esta sesión. Posteriormente, la siguiente semana estaré enviando nuevamente el link para conectarnos a una nueva sesión. Recuerden que este tiene duración de 3 semanas cada una de las materias y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración, obviamente estamos en contacto por medio de la plataforma de Zoom. Les agradezco la atención de antemano y nos estamos en contacto por medio de las plataformas. Que tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima semana.